Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nos sumergimos en un análisis bíblico bastante detallado. Sí, muy específico. Nos vamos a centrar en un pasaje clave del Nuevo Testamento que, siempre ha dado que hablar, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Exacto. Sí, se centra en esa frase. Dios fue manifestado en carne. Quiere definir quién es ese Dios. Justo. Y lo hace contrastándolo mucho con el versículo anterior. Ese es el objetivo, ¿verdad? Desgranar este versículo, ver los textos relacionados que usa este estudio para construir su argumento. Y la clave, como dices, está en cómo separan el versículo 15 del 16. Eso es fundamental en su enfoque. Vale, pues vamos a empezar por ahí, por el principio. El estudio arranca con el versículo 15 que habla de la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo identifican a ese Dios viviente? Pues mira, ese es el punto de partida. El análisis sostiene, de forma bastante tajante, que el Dios viviente de 1 Timoteo 3.15 es exclusivamente el Padre Celestial. ¿Exclusivamente el Padre? Sí. Y para apoyar esto, pues se van a otros pasajes. Citan Mateo 16:16, Juan 6:69. Ajá, las confesiones de Pedro. Exacto, donde Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Argumentan que esa designación, Dios viviente, se reserva para el Padre. Entiendo. Y añaden también Romanos 9:26 y 2 Corintios 6:16, que hablan de ser hijos del Dios viviente o templo del Dios viviente. Según esta lectura, siempre se refieren al Padre, ni a Jesús ni a una Trinidad. Vale. Queda claro el punto de partida sobre el versículo 15. Dios viviente igual a Padre. Pero entonces, aquí viene lo interesante. El versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si el Dios viviente es el Padre, ¿quién es este Dios que se manifiesta? Aquí es donde, como dices, la cosa se pone fascinante. El estudio subraya algo importante del texto griego. A ver. Dice que no pone el Dios viviente fue manifestado en carne, sino simplemente Dios, Theos, sin más. O sea, sin el viviente. Sin el viviente. Y la lógica que presentan es, si Pablo, el autor, se refiriera al mismo Padre del versículo anterior, pues habría usado la misma expresión, ¿no? Dios viviente. Claro, ¿tendría sentido repetir? Exacto. Entonces, la pregunta que lanzan es, ¿quién es este Dios, este Theos, que se manifestó en carne? Y la respuesta que da este estudio apunta directamente a Jesucristo. Sí. Identificado como el Verbo, ¿verdad? Se basan en el Evangelio de Juan. Precisamente, se van a Juan capítulo 1, versículo 1, y proponen una lectura, muy matizada. ¿Cómo es esa lectura? Proponen traducir, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Ponen mucho énfasis en ese artículo definido, el Dios, joteos en griego. Ajá. Argumentan que oteos, el Dios, con artículo, se refiere específicamente al Padre. Vale. Pero, al describir al verbo, dice simplemente era Dios, teos, sin el artículo. Ah, esa es la distinción clave para ellos. Exacto. La interpretan así. El verbo, Jesús, tiene naturaleza divina. Es poderoso, es Dios, pero es distinto de el Dios, el Padre con quien estaba. Entiendo la lógica del argumento basado en el artículo. Y para atar esto con la manifestación en carne, se van directos a Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne. Justo. Lo presentan como la confirmación definitiva. Fue el verbo, Jesús, quien se encarnó, no el Padre, no el Dios viviente. Queda clara la conexión que hacen con Juan 1. Usan más textos para reforzar esa idea de que fue Jesús quien vino en carne. Sí. El análisis no se queda ahí. Se apoya también en las epístolas de Juan. Primera y segunda de Juan. Correcto. Citan 1 Juan 4, versículos 1 al 3, y también 2 Juan 1.7. Estos pasajes, como sabes, enfatizan que confesar que Jesucristo ha venido en carne es la señal del Espíritu de Dios. Y negarlo es, la marca del engañador, del anticristo. Exactamente. Así que la conclusión de la fuente es rotunda.
Dios manifestado en carne, en 1 Timoteo 3:16, es inequívocamente Jesucristo, el Verbo hecho carne. Vale. Y un detalle importante, el estudio menciona que existe una variante textual en algunos manuscritos de 1 Timoteo 3:16. Sí. ¿Cuál? En algunos, en lugar de Dios, Theos, aparece él, os, pronombre relativo. Ah, claro, eso cambia bastante la lectura directa. Sí, pero afirman que la gran mayoría de los manuscritos, y también las citas de los primeros padres de la Iglesia, apoyan la lectura Dios, Theos. Entendido. Y añaden que incluso si fuera él, su argumento principal sobre quién se manifestó, el Verbo, no el Padre, seguiría en pie, conectándolo con el contexto. De acuerdo. Estos estudios interpretan pasajes bíblicos que son, cruciales para sostener que el Padre es el único Dios supremo y verdadero. Lo diferencian claramente de Jesucristo y del Espíritu Santo. Es un enfoque que el propio autor, Martínez, llama enoteísmo monólatra. Enoteísmo monólatra. Suena complejo. Bueno, básicamente es creer en un Dios supremo, que sería el Padre, pero reconociendo que existe otra figura divina muy poderosa, Jesús, pero en una posición diferente, subordinada. Vale, entiendo. Un punto central que se destaca mucho en el material es Juan 17:3. Ajá. Ahí Jesús está orando al Padre y le llama el único Dios verdadero. El estudio argumenta que esto, pues, establece al Padre como el Dios supremo, no un Dios trino. ¿Cómo se desarrolla esto en el texto? Pues el análisis que presenta Martínez insiste mucho en que único aquí significa supremo sin igual. No necesariamente que sea el único ser divino que exista, ¿entiendes? Sí. Y se apoya en otros pasajes, como 1 Corintios 8:6, que dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Para Martínez, esto refuerza que solo el Padre es el supremo. Jesús es el mediador, el Señor. Hay una distinción clara. No niega su divinidad, pero la redefine, ¿verdad? Exacto. Argumenta que textos como Juan 1:1 indican dos seres divinos distintos desde el principio. ¿Dos seres? Sí. El Padre, que sería el Dios, en griego o Theos, con artículo, y el Verbo, Jesús, que es Dios, Theos, sin artículo. Y este Theos se entiende como poderoso, divino en naturaleza, pero distinto del Padre. Se enfatiza mucho que estar con Dios implica ser diferente a Él. Claro, tiene lógica. Si estás con alguien, no eres ese alguien. Justo. Y cita también Hebreos 1:8-9. Ahí se llama Dios al Hijo, sí, pero justo después dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, el Dios del Hijo. Eso es. Martínez lo interpreta como la prueba de que hay dos dioses. Uno supremo, el Padre, y esto subordinado, aunque poderoso, el Hijo. El Padre es el Dios del Hijo. Entiendo. Entonces, para resumir la perspectiva que presenta este material, por un lado, el Dios viviente, de 1 Timoteo 3:15, se interpreta como única y exclusivamente el Padre. Eso es. Y por otro lado, el Dios que fue manifestado en carne, en el versículo 16, se identifica como Jesús, el Verbo. Un ser divino, sí, pero distinto del Padre. Exacto, esa es la distinción fundamental que proponen. ¿Y esto tiene implicaciones? Fuertes, ¿no? Según la fuente. Contundentes. Consideran que este análisis echa por tierra o al menos cuestiona muy seriamente tanto la doctrina trinitaria. Claro, porque identificarían a ese Dios manifestado como una persona de la Trinidad. Eso es. Y también refuta, según ellos, ciertas visiones que podrían decir que fue el Padre mismo quien se manifestó en carne. O sea que critican ambas posturas. Sí. Desde la óptica de este material, ambas son, desviaciones serias. De hecho, usan términos muy fuertes como doctrina del anticristo para calificarlas. Son palabras mayores. Es un análisis denso, desde luego. Propone una relectura muy concreta de un pasaje central. Sí, estableciendo esa separación tajante entre el Dios viviente, Padre, y el Dios Verbo que se encarna. ¿Y qué pasa con 1 Juan 5:7, la famosa coma joánica? Pues se descarta también. Se considera una añadidura tardía del latín que no aparece en los manuscritos griegos antiguos. Y además, no la citaron los padres de la Iglesia de los primeros siglos cuando debatían sobre la Trinidad. Para Martínez, esto es una evidencia fuerte contra la base bíblica de la Trinidad. Entendido. Hemos hablado del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La visión tradicional es que es la tercera persona de la Trinidad.
Pues el material lo rechaza de plano. Argumenta que el Espíritu Santo no es una persona divina. ¿Entonces qué es? Es el poder de Dios Padre, su energía activa, su fuerza impersonal. Cita Lucas 1:35, Hechos 1:8, Romanos 8:11, pasajes que hablan del Espíritu en términos de poder. Pero a veces la Biblia habla del Espíritu como si tuviera personalidad, ¿no? Que habla, guía, se entristece. Se explica como personificación, un recurso literario muy común en la Biblia. Piensa en la sabiduría, que clama en las calles, o la sangre de Abel, que clama desde la tierra. No son personas literales. Y se subraya algo importante. La Biblia nunca manda adorar o glorificar específicamente al Espíritu Santo, como sí lo hace con el Padre. Para el autor, para Tito Martínez, eso prueba que no se le consideraba a Dios de la misma manera en la teología original. Entonces, resumiendo un poco, la conclusión principal de estos estudios de Martínez es que, si analizamos rigurosamente el texto bíblico original, la doctrina de la Trinidad no se sostiene. Correcto. Propone, como decíamos, ese enoteísmo monolatra. Creemos en un Dios supremo y único, que es el Padre. Reconocemos la existencia de otro ser divino, poderoso, Jesús, el Hijo, pero es distinto y subordinado. Y entendemos al Espíritu Santo como el poder del Padre. Se afirma que esta es la verdadera teología bíblica, la que enseñaron Jesús y los apóstoles, según la investigación presentada por Martínez. Esto plantea una cuestión importante, ¿no? Si, como argumenta este material, ciertas doctrinas fundamentales se apoyan en interpretaciones o textos cuya autenticidad o significado se cuestionan aquí, Sí. ¿qué nos dice eso sobre cómo se formaron y transmitieron las creencias a lo largo de la historia? ¿Da que pensar? Desde Bordo. Es una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento teológico y cómo llega hasta nosotros. Un punto para darle una vuelta, sin duda. Sin duda, una perspectiva desafiante la que extraemos de estos textos. ¿Cómo afectaría eso a la comprensión de otros pasajes? Claro, pasajes del Nuevo Testamento donde a Jesús se le dan títulos divinos o realiza acciones divinas. Exacto. Obligaría a repensar toda la relación padre-hijo tal como se entiende tradicionalmente. Es una buena pregunta para darle una vuelta. Ahí queda la cuestión, para seguir explorando. Para quienes deseen profundizar, el propio material indica que estos estudios bíblicos de Tito Martínez, así como su traducción del Nuevo Testamento, que el autor considera la mejor que existe actualmente, se pueden descargar gratis desde su sitio web, las21tesisdetito.com. Eso es. Y el enlace específico a este estudio en concreto, pues lo pueden encontrar en la descripción de este audio, en los comentarios. Perfecto. Pues, hasta la próxima exploración.